Hola a todos y bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico. Hoy tenemos un tema impresionante con unos invitados igual de impresionantes. Vamos a hablar de algo que a todos nos preocupa, a todos nos duele y que afortunadamente ha tenido voces fuertes y personas que lideran realmente el cómo hablar por unos seres que necesitan de nuestra voz. Hoy vamos a tratar el tema de la ley Ángel, una propuesta de una persona muy audaz, de una senadora de la República que logró que se endurecieran y se fortalecieran las penas y la forma de investigación para que lográramos mayor protección para nuestros animalitos. No se muevan, por favor, que en unos pocos minutos vamos a tenerles una sorpresa y unos invitados de lujo para este programa. Muy bien, como les había dicho, hoy tenemos un programa de lujo. La ley Ángel es una propuesta que se necesitaba en el país, pero gracias a las personas que nos han colaborado, hoy podemos tener aquí con nosotros una senadora que hay que admirar. Se trata nada más y nada menos de Andrea Padilla Villarraga, senadora de la República y autora del proyecto de ley número 008 que ya recibió aprobación en el Senado de la República. Senadora, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Luis Fernando, Lady Heider, gracias por esta invitación. Muy importante poderme dirigir a la audiencia del consultorio jurídico en Pitalito, Huila, con esta nueva ley que efectivamente creo que se convierte en la herramienta legal más importante para luchar contra esas peores formas de violencia a las que sometemos injusta y diariamente a tantos animales en nuestro país. Senadora, muchas gracias y de verdad de aplaudir todo este esfuerzo que usted y su equipo de trabajo viene realizando. También permítame presentarles dos profesionales veterinarios, ellos conocidos aquí en el municipio de Pitalito, Huila, que también han trabajado de la mano, incluso con la administración municipal en anteriores años, en la defensa y la protección de los animales. Les hablo de Lady Viviana Monge, una veterinaria de acá del sur del Huila. Lady, bienvenida. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Muchas gracias y bienvenida, senadora Andrea. También tenemos un veterinario, profesor de universidad, tiene también unos procesos de garantía de derechos de los animales, Jaiber Ardila. Jaiber, bienvenido. Gracias, doctor, por estar acá. Luis Fernando, muchas gracias, doctor, por la invitación. A la senadora también, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a entrar en materia, senadora. Sabemos que usted tiene el tiempo muy medido, le agradecemos de verdad que nos acompañe, pero entonces, senadora, ¿qué es la ley Ángel? Bueno, Luis Fernando, la ley Ángel es una ley que busca subsanar los problemas que tiene la legislación actual, la ley 1774 del 2016, en términos de procedimientos, facultades de las autoridades, particularmente de la policía, capacitación de los operadores de justicia y, por supuesto, las sanciones, tanto de tipo penal como policivo. Es una ley muy, digamos, muy de su tiempo, porque no es una ley caprichosa, sino que recoge una sensibilidad pública creciente sobre la protección y el respeto que les debemos a los animales. Y es una ley que, de alguna manera, reclama ese espacio que debe tener la protección animal en el derecho penal y policivo. Bien sabemos que el derecho es un cuerpo vivo, es un cuerpo que se está actualizando permanentemente de acuerdo con el cambio social y cultural, y la protección y el respeto a los animales sin duda es un tema cada vez más relevante para la opinión pública, que genera indignación, la gente denuncia, la gente reclama. Eso es muy positivo y la legislación no se puede quedar rezagada. Entonces, esta ley Ángel
lo que establece son medidas de tipo penal, policivo, severas para castigar a quienes violenten a los animales, por supuesto también para disuadir de la comisión del delito y para, en últimas, ir, digamos, propiciando ese cambio cultural que tanto necesitamos en la relación con los animales. Toda la razón, senadora. Desafortunadamente, la ley 1740, y lo digo por experiencia, senadora, no se lo había comentado, yo en algún momento tuve la responsabilidad de ser inspector de policía y pude en carne propia vivir cómo esta ley se quedaba corta. Incluso en su momento yo tuve que definir un tema sobre el caso Dominic, un canino pues que también causó furor a nivel país. Y nos dimos cuenta que la ley le faltaban dientes, le faltaba fuerza. Senadora, ¿qué nos inspiró a la ley Ángel? Es bueno recordarle a la ciudadanía que tuvo que ocurrir algo horrible para que la gente tomara conciencia. También sabemos que Ángel estuvo allí en la comisión tratando de, impulsando esta ley que ya se aprobó. Pues Luis Fernando, la ley se llama de esta manera precisamente en honor a Ángel, a ese perrito que felizmente, digamos, feliz porque de alguna manera ayuda a generar conciencia, pero lo que hay detrás es una tragedia, un perrito que fue despellejado vivo a sus 5 meses de edad, un cachorrito, un bebé, que fue despellejado por un individuo que todo el mundo tiene plenamente identificado. La gente, los vecinos saben quién fue la persona que sometió a Ángel a esta tortura. Ángel afortunadamente fue rescatado por Vivian Nieto, ella es la directora de la asociación Mi Mejor Amigo de Chiquinquirá en el departamento de Boyacá. Ángel superó más de 20 cirugías estéticas reconstructivas porque su piel quedó tremendamente frágil, su ojo, bueno, varias partes de su cuerpo. Por eso él vivía envuelto en unas pijamitas que le protegían la piel, que era tan frágil, tan vulnerable. Y nunca hubo justicia para Ángel, pese a que, como lo decía, estaba plenamente identificado el delincuente que cometió este acto atroz. Entonces, un poco para exaltar, digamos, esa historia de Ángel, que al final fue un mártir, pues la ley se llama de esta manera. Pero historias como la de Ángel las vivimos a diario en nuestro país, no solamente con gatos y perros, que son los animales más cercanos, digamos, a nuestras vidas cotidianas y quizás a nuestros afectos más íntimos, familiares, sino otros animales, ¿no? También domésticos, grandes, caballos, vacas, cerdos, animales silvestres, sufren unos vejámenes que no merecen ningún ser vivo y sobre todo no tienen justicia. Senadora, exactamente. Y usted lo ha dicho, en temas generales, Ángel es un símbolo. Yo creo que es un símbolo de todos aquellos animales que no tienen voz y que han sufrido igual o peores situaciones. Vamos a ir un momento con algunas preguntas que nos tienen nuestros invitados. Doctor Heiber, usted nos hablaba de unas preguntas que nos tenía sobre este proyecto de ley. Cuéntenos un poco y pues tenemos a la senadora aquí poco corta de tiempo, entonces vamos a aprovecharla. Vale, listo. Pues en realidad son varias las dudas que surgen, ¿no? Pero primero, como para empezar, yo no soy abogado, no conozco mucho del tema de las leyes y de pronto parecerá una pregunta tonta, pero la tengo que hacer. Cuando una ley se aprueba, en este caso esa ley viene con recursos, con financiamiento para ejecutarla, para aplicarla, porque eso, es decir, eso implica recursos y ahora con la aplicación más fuerte, pues obviamente eso va a requerir más. Entonces, mi pregunta para empezar de pronto es esa: ¿hay los recursos? ¿Esta ley viene con los recursos o los municipios tienen que gestionarlos para aplicarla? Jaiber, no tiene nada de boba esa pregunta. Es una pregunta muy importante y muy válida, porque las leyes que generalmente traen un impacto fiscal son leyes de más difícil tramitación, de manera que nosotros nos cuidamos mucho en el trámite de este proyecto de ley para no generar ese impacto fiscal. Y lo que hicimos fue, en los temas nuevos, digamos, buscar programas, procesos, líneas de inversión ya existentes en los diferentes ministerios. Por ejemplo, la ley Ángel ordena la creación o más bien, que haya un registro de personas condenadas por delitos contra los animales
un registro que estará a cargo de la Fiscalía y de la Policía. Pero eso no es un registro nuevo, sino que ya la policía, la fiscalía llevan un registro de condenas. Lo que la ley Ángel establece es que, digamos, dentro de ese registro se cree un nuevo ítem, dijéramos, un nuevo capítulo que tiene que ver con los delitos contra los animales. 2, los operadores de justicia, fiscales, jueces, ya por ley reciben capacitación. Esa generalmente la dicta el Lara Bonilla, entonces ya reciben esa capacitación. Bueno, lo que hace la ley Ángel es decir, dentro de ese plan de formación, pues deben incluir contenidos sobre normas de protección animal, contenidos de sensibilización. Eso por poner, digamos, 2 ejemplos. Y todos los programas que ya existen, tal vez hay solamente un punto que puede generar un costo, pero no tuvimos ninguna objeción por parte de los ministerios competentes que son Interior y Defensa, que tiene que ver con la creación de la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal. Este es más un ejercicio, digamos, de tipo, por supuesto hay que definir un proceso y garantizar la divulgación de ese proceso, pero no genera, digamos, mayor costo. Entonces no hubo como ninguna objeción en términos fiscales, toda vez que lo que trae la ley Ángel se anida en procesos ya existentes dentro de las instituciones. Entiendo. Senadora, expliquémosle brevemente los cambios de tipo penal que trae este proyecto de ley ya aprobado, Ley Ángel. Luis Fernando, gracias. Muy importante porque en últimas es lo que la gente quiere saber. Entonces, hoy tenemos un delito que es excarcelable, 3 años máximo. Lo que nosotros hicimos fue primero dividir ese delito porque consideramos que había un problema en su concepción, digamos, en legislativa o jurídica, y es que dentro del mismo tipo penal estaba la muerte y la causación de lesiones al animal. Nosotros dividimos, un delito es la muerte, causar la muerte con dolo, otro delito es causar lesiones graves. En el caso de la muerte, esta sanción o esta pena privativa de la libertad pasa a máximo 56 meses, con un mínimo de 32. Y en el caso de las lesiones, a 48 meses, con un mínimo de 20. Pero este tiempo se puede aumentar con los agravantes. Puede, en el caso de la muerte, superar los 90 meses, en el caso de las lesiones, superar los 70 meses. Y estos agravantes también son una novedad. Mantuvimos los de la ley 1774, sevicia, usar a un menor de edad, funcionario público, espacio público, abuso sexual, muy importante, y creamos unos nuevos agravantes muy novedosos, valga la redundancia. Por ejemplo, la producción de material pornográfico con animales y su distribución, la producción de material audiovisual violento con animales o que estimule la violencia contra los animales, el uso de animales en el contexto de violencia intrafamiliar. Esto es muy importante por varias cifras que expusimos en el trámite. La relación que existe entre la violencia contra los animales y la violencia doméstica, la violencia en el hogar. Mutilar a un animal o violentarlo en el marco de una actividad económica, por ejemplo, la reproducción. Entonces, también creamos nuevas penas accesorias, como por ejemplo la prohibición de que una persona que ha sido condenada por violentar a un animal pueda volver a tener a un animal en un tiempo hasta por el doble de la pena. Y para esto se crea ese registro que mencionaba anteriormente. Mantuvimos la inhabilidad de ejercicio de profesión u oficio o actividad económica relacionada con animales, pero aumentamos el tiempo. En la ley actual iba de 1 a 3 años, aumentamos de 3 a 5 años, más el aumento de multas, que antes tenía como mínima 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aumentamos de 15 a 30 cuando se causan lesiones y de 30 a 60 cuando se causa la muerte. Esto es excelente, senadora, y se agradece porque para retomar un poco sus palabras, senadora, ¿qué pasa en el tipo penal? En el tipo penal hay un inicio y hay un fin, ¿sí? Se llama la tasación de la pena. Entonces, esto le generaba al juez un punto de inicio y un punto de máxima pena. Cuando nos explica la senadora que se aumentaron los rangos, significa que se pasa de un tipo penal en donde la pena era mínima y no terminaba con la pena dentro de prisión, ¿sí? Intramuros, como se llama. Ahora, el tope máximo de la pena, el tope máximo de la sanción penal que puede recibir por parte de un juez,
supera los 4 años, lo cual ya no le permite irse para la casa después de dañar o asesinar un animal. Senadora, tenemos aquí a Lady. Lady nos va a hacer una preguntita que ella quiere hacerle. Bueno, senadora, hay un punto donde dice que si el propietario o cuidador del animal no cancela las expensas respectivas en un plazo de 15 días, pues que básicamente el animal va a manos del centro de bienestar del municipio y después de eso se dará en adopción. La pregunta mía es la siguiente: de pronto, normalmente lo que pasa es que el tenedor maltratador pues no va a ser responsable de esos actos porque ya se le ha impuesto una multa y pues obviamente como que ya él se ve atacado, digamos, pues por obvias razones. Normalmente siempre va a decir que él no va a pagar nada más. Si hay una persona familiar que de pronto quiera asumir esos gastos, ¿lo puede hacer? ¿Un tercero, un primo, un tío, lo puede hacer? Claro, Lady. Aquí lo importante es la resolución judicial, es decir, que ese inspector de policía tome una decisión sobre el caso. No se trata, no es una transacción en el sentido de que el tenedor, digamos, que está en un proceso por una agresión a un animal, dice ya, yo pago y devuélvanmelo. No, tiene que mediar esa decisión del inspector de policía. En el caso, digamos, que la decisión sea devolvérselo, pues tendrá que pagar efectivamente. Vamos a asumir un familiar, otra persona, es decir, ya verá la persona de dónde saca el recurso, pero tendrá que asumir los gastos que haya generado la manutención de ese animalito, que come, que tuvo que tener un tratamiento veterinario probablemente, unos exámenes, no lo sabemos. Entonces, sí. Ahora es bien importante, Lady, y tu pregunta me permite hacer también un comentario sobre una novedad que trae la ley, y es que en el caso de las multas, en los casos sobre todo de maltrato leve, se habilita la posibilidad de que la persona pueda pagar la mitad de la sanción asistiendo a un curso de sensibilización sobre protección animal, un poco lo que se hace en materia de sanciones de tránsito. Sabemos que no vamos a cambiar a esta persona, no es que va a entrar una y va a salir otra, no. Pero sí por lo menos se trata de generar un poco de conciencia, digamos, no todo es garrote, también hay que habilitar espacios pedagógicos. Gracias. Senadora, usted ha tocado un punto bastante interesante. Le generamos unas responsabilidades a los municipios, a las inspecciones de policía, incluso a la fiscalía. Senadora, cuéntenos, ¿qué pasó con esta ley? ¿Con qué? ¿Con el tema con fiscalías? Sí, hay unas responsabilidades nuevas o unos pedidos puntuales a los inspectores de policía. Le dimos algo a la policía como tal para intervenir directamente y a la fiscalía también le pasamos un poquito de responsabilidad, senadora. Sí, Luis Fernando. Entonces, con la fiscalía logramos algo que yo pensé que iba a ser muy, muy difícil. Realmente fue de buena comprensión y buen recibo en el Congreso. Y es que facultamos a la policía para que pueda ingresar en domicilio cuando hay certeza con evidencia de que el animal está siendo violentado de manera grave, de manera que su vida está en peligro inminente, podríamos decir. Esto entendiendo que pues, digamos, hoy los animales, por jurisprudencia de las altas cortes, son sujetos de protección especial. Existe un mandato de protección a los animales desde el 2010 en la sentencia C-666 y los animales entonces, digamos, su vida, su integridad como seres sintientes se convierten en un bien de especial protección. Entonces aquí lo que nosotros estamos diciendo es ese bien de protección especial que es la vida del animal y su integridad no puede estar por debajo de la propiedad privada o del derecho a la intimidad personal. Por supuesto, no se trata tampoco de violentar estos derechos fundamentales y por eso en la redacción queda claro que tiene que existir esa certeza con evidencia de la violencia y tiene que ser un caso de violencia grave. Porque hoy, Luis Fernando, y tal vez usted lo vivió siendo inspector, no lo sé, es muy frustrante cuando llega la policía, existe la evidencia y el propietario o el residente no permite el ingreso.
Y aquí se trata pues de proteger la vida del animal. Y en el caso de la fiscalía se le ordena una tarea muy especial. Resulta, esto es muy técnico, pero resulta que hoy muchos procesos se caen porque no existe el material probatorio, procesos, investigaciones, digamos, de delitos o de presuntos delitos. Se cae el proceso. Entonces, como no tenemos en Colombia un instituto de medicina veterinaria forense, como si existe para los seres humanos, pues aquí lo que se le ordena a la fiscalía es generar unos protocolos de tipo forense para que cualquier veterinario en cualquier rincón del país pueda dar un dictamen pericial que sirva como prueba dentro del proceso. Yo quisiera decir que la ley Ángel no es la solución a todos los problemas, ni con esto vamos a salvar a todos los animales, pero sí por lo menos estamos intentando subsanar problemas dentro del proceso y por supuesto, pues endurecer las sanciones. Senadora, es muy claro lo que usted nos indica y agradecemos precisamente, usted lo decía, cómo se han generado estos medios que le permiten incluso el actuar de las mismas autoridades que antes no lo tenían. Eh, Senadora, hay un temita y es el tema de un impacto emocional. Lady nos hablaba la vez pasada que teníamos un conversatorio pues estudiando esta ley de cómo a algunos animales no se les observa el maltrato físico, Lady, sino un maltrato como emocional, Psicológico. psicológico. Sí, lo que pasa es que muchas veces, pues, las mascotas o los animales como tal, uno los ve físicamente, los explora físicamente y están en muy buenas condiciones alimenticias, bueno, que caminan bien, lo que más o menos uno evalúa como veterinario de un animal a inspección física, pero tiene ciertos comportamientos, bueno, sí, comportamientos a los que uno va a evaluar y no son normales, digamos, en perritos, en gaticos o bueno, en el animal que sea. Entonces, pues la pregunta mía también era como, bueno, si en caso tal de no haber maltrato físico, ¿puede uno como veterinario o los etólogos llegar también como a ese diagnóstico de decir, no hay maltrato físico, pero sí hay un maltrato psicológico por tal y por tal y por tal motivo, porque no se comporta como debe comportarse, porque no es un animal que está como, digamos, pues actuando a su especie? La respuesta es sí, Lady, y muchas gracias, porque ese es un gran problema que tenemos hoy, una falencia. No sé si porque de pronto, bueno, hay que revisar también un poco la formación a veces veterinaria, quizás es un tema en el que hay que profundizar mucho más, pero ciertamente en los procesos policivos no es el policía el que toma, digamos, tiene el criterio técnico y profesional. El policía hace a la aprehensión del animal, pero es un profesional de la medicina veterinaria quien dice aquí hay violencia, aquí hay maltrato, aquí hay sufrimiento y toma la decisión, digamos, el criterio técnico para proceder legalmente con ese animal. Entonces, es muy importante ese concepto, esa formación, ese aporte de la medicina veterinaria y sin duda los médicos veterinarios son la herramienta clave de la aplicación de esta ley Ángel. De hecho, Lady y Jaiber, les cuento que la semana pasada nos sentamos con directivas de Convescol porque ellos están trabajando en un proyecto de ley para actualizar la ley que rige la profesión médico-veterinaria. Entonces, hablábamos de la importancia de, primero, abrir unos grandes espacios de participación en todo el país para conocer la opinión de los profesionales y las profesionales en las ciudades, pero también en la ruralidad, y poder incorporar estas nuevas disposiciones de la ley Ángel, por ejemplo, dentro de esa nueva norma de código de ética. Entonces yo creo que así como se moderniza, digamos, la ley contra el maltrato animal, también hay que ir acompasando esa legislación que tiene que ver con esta formación profesional, porque ustedes son herramientas, son parte esencial de la aplicación de esta ley, pero también necesitan mucho respaldo en su formación profesional. Senadora, muchísimas gracias. ¿Qué va a pasar entonces, senadora? Sabemos que gracias a los esfuerzos
de su equipo, los esfuerzos de un grupo de personas, de aliados suyos, y usted como autora de la ley Ángel, se aprobó ya en Cámara Alta y Cámara Baja la ley. Estamos pendientes de la sanción presidencial. ¿Qué va a pasar una vez salga la ley con lo que usted nos acaba de decir? No hay un instituto de medicina legal para los animales. Jaiber nos hacía esa pregunta. Claro. ¿Quién va a hacer los dictámenes? ¿Jaiber? Precisamente desde ese punto de vista surge la necesidad de que se abran especializaciones, cursos, maestrías, qué sé yo, para médicos veterinarios forenses, ¿sí? Porque como médico general podemos llegar hasta un cierto dictamen, hasta cierto límite, pero es un forense el que determina realmente si hubo un maltrato. Ahora, hablamos de diferentes tipos de maltrato, porque la humanización también se contextualiza como maltrato animal. Entonces, sí surge la necesidad de la especialización en esa área. Senadora, ¿cómo hacemos allí cuando en este momento, por ejemplo, con lo difícil que es, porque estamos hablando de una condena penal intramural para una persona, cómo le ponemos dientes a esto y que no se nos caigan los procesos penales? Porque el sindicado y la defensa podría decir, perdónenme, pero él es un veterinario, él no es un forense, y entonces él no me puede certificar que aquí efectivamente hubo un maltrato, senadora. Entonces, Luis Fernando, dos respuestas para esa pregunta con paticas. La primera respuesta es que la ley entra a regir al día siguiente de sancionada en todas las disposiciones penales y policivas. Hay tres puntos que tienen un tiempo de reglamentación máximo de 6 meses. Son la creación de la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal, tarea de Mindefensa, Minambiente, Mininterior. Dos, la formulación o la creación de esos cursos pedagógicos para darle a la persona la posibilidad de que pague la mitad de su multa asistiendo a uno de estos espacios. Y tres, la formulación de estas guías técnicas forenses a cargo de la Fiscalía y su divulgación para que los médicos veterinarios, puedan hacer una inscripción como peritos y hacer esos dictámenes periciales que tengan carga, digamos, probatoria, como prueban en los procesos. El gran reto, el gran enorme reto, Luis Fernando, es la capacitación de los operadores de justicia. Podemos tener una gran ley, podemos lograr que los veterinarios se comprometan, que los inspectores de policía, mejor dicho, hagan su tarea muy juiciosos, la policía, pero si seguimos teniendo una falta de conocimiento y de sensibilidad en los fiscales y en los jueces, no todos, por supuesto, hay gente muy comprometida, pues vamos a tener procesos caídos. Y es lo que estamos viendo, lo que hemos visto, no sé, hace un mes hubo 2 casos críticos. Los jueces fallaron, pese a que la persona se declaró culpable, a que eran casos gravísimos con sevicia, que habían causado la muerte de los animales, y aún así quedaron en libertad, sin ni siquiera una multa, nada, absolutamente nada. Entonces, por eso la ley Ángel establece también esa formación en los operadores de justicia, porque si no, pues por ahí se nos van a caer los procesos. Ahora, siempre hay un margen que el policía no cumpla con su función, que el inspector de policía pues tampoco, digamos, quiera hacer la tarea como corresponde, quedemos con un fiscal o con un juez muy poco sensible, siempre está ese riesgo. Por eso aquí tan importante que la gente, el ciudadano, la ciudadana de a pie, conozca la ley, haga la denuncia, haga los procesos y también ejerza esa veeduría, es decir, sobre las normas penales y policivas también hay veeduría ciudadana. Senadora, muchísimas gracias. Vamos ya cerrando este programa. El doctor Jaiber nos tenía una preguntita bastante complicadita. Escuchémosla. No sé si de pronto es mala interpretación, pero precisamente en el artículo 339 que nos habla sobre la muerte y nos habla sobre procedimientos de eutanasia, personal y profesionalmente la interpreto como que ya no se van a poder hacer eutanasias porque me van a aplicar la ley. ¿Es así o la estamos malinterpretando? No me acuerdo cómo está esa redacción. Si la quieren leer. Artículo 339.
El que por cualquier medio o procedimiento cause la muerte a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado incurrirá en pena de prisión de 24 a 56 meses e inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. No, definitivamente no. Yo tengo que revisar esa versión que ustedes tienen. No es la última versión. Y ahí creo que hubo una precisión en ese sentido, pero definitivamente eso no se afecta. Es decir, la eutanasia se entiende que es un procedimiento médico veterinario que se aplica bajo criterios médico veterinarios cuando, bueno, no hay solución para la vida del animal, cuando está sufriendo, cuando prima el bienestar del animal y la eutanasia se adopta como una medida ética y humanitaria con criterios profesionales. Entonces no hay ninguna afectación. Tengo que revisar bien cómo quedó esa versión final que va para conciliación, porque hay que observar aquí que un texto es el que salió de Senado, otro texto es el que salió de Cámara y allí se designan unos conciliadores para definir el texto final. Sobre ese tema de la eutanasia, allí hubo una precisión, entonces no, que no cunda el pánico porque la eutanasia como procedimiento, digamos, establecido dentro del ejercicio de la profesión de la medicina veterinaria, se puede seguir haciendo con ese criterio. Gracias, senadora. Y es comprensible, lo hablábamos con los dos profesionales, porque obviamente en el texto que obtuvimos de la Gaceta del Senado, habla de que el que genere la muerte de un animal por cualquier medio. Entonces, al estar tan amplia la expresión, les generó esta inseguridad a nuestros veterinarios. Senadora, ¿le podemos decir a la gente, sobre todo, usted lo decía, quienes recibimos muchas quejas, le podremos decir a las personas que, que hay una luz de esperanza sobre el maltrato animal, que ahora ellos se convierten en héroes también, en personas que tienen la capacidad de ayudar a estos animalitos que están siendo maltratados? Absolutamente, Luis Fernando. No solamente hay una luz de esperanza, sino que tenemos una altísima responsabilidad como ciudadanos con los animales. Estas leyes no es que tomen vida propia, ¿no? Es decir, no son exitosas de manera natural. Las leyes son exitosas en la medida en que los ciudadanos les demos vida, las usemos, las hagamos materializar. Entonces, vamos a tener la herramienta legal. Ahora nos toca como ciudadanos, como veedores cotidianos que somos, pues bueno, materializarla, denunciar cuando un funcionario público no quiera recibir la denuncia, denunciar cuando el animal del vecino está siendo violentado, se puede hacer. Entonces, claro que sí, la herramienta está, pero habrá que usarla correctamente para que funcione. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos entonces con las palabras finales, senadora. Eh, ¿Qué le decimos a la gente? ¿Qué le decimos a los funcionarios? Senadora, ¿cómo ayudamos nosotros desde acá, desde nuestras casas? ¿Qué hacemos? Muy importante, Luis Fernando, y muchas gracias. Primero, espacios como el de ustedes, que son espacios de pensamiento, que son espacios de formación académica, de divulgación, son muy importantes para difundir la ley. Nosotros estamos preparando un material pedagógico muy sencillo que la gente pueda autónomamente imprimir y poner en la puerta del colegio, en la puerta de la alcaldía, en la puerta de la personería, en su espacio de trabajo. Unos materiales, casi que esos impresos que uno ve en los baños de cómo lavarse las manos, que uno dice, pero ¿qué es esto tan ridículo que me enseñan a lavarme las manos? Pues algo así, que la gente pueda entender fácilmente que primero se abre el agua, se echa el jabón, se lava y se cierra la llave. O sea, muy sencillo. Entonces, primero, esa divulgación es que la denuncia es muy importante. Y a mí siempre me gusta decirle a la gente cuando a veces nos dicen, ay, me da pereza o no tengo tiempo o que no quiero pelear con el vecino. Piense que usted puede ser la única oportunidad para un animal de cesar un sufrimiento y una violencia. Anímese a hacer la denuncia, se demora 5 minutos y puede cambiarle la vida a un ser sintiente. Tercero, la veeduría.
Si el funcionario no recibe la denuncia, si la policía no atiende, si no pasa nada con la denuncia, eso hay que denunciarlo. Y para eso están las instancias como las personerías municipales y distritales y las redes sociales también, lo quiero decir, que así como las redes sociales a veces son horrorosas, son crueles, son vandálicas, pues a veces las redes sociales también son muy positivas cuando se usan con responsabilidad. Entonces, pedagogía, denuncia y veeduría son herramientas claves para que esto funcione. Senadora, se me pasó un punto, discúlpeme, el abandono. Tengo que contarle que aquí en Pitalito es una práctica común. Usted se va para las afueras de Pitalito y encuentra gatos y perros, muchos en esas dos especies, eh, en los caminos. ¿Qué le decimos a estas personas? Bueno, el abandono entra dentro de la ley Ángel. Se actualizó el artículo sexto de la ley 84 de 1989, que es el artículo que lista más o menos 30 conductas consideradas crueles con los animales. Nosotros incluimos una conducta Z1 y se llama abandono de animal doméstico. Entonces, ¿cuál es el reto con esta conducta? Que no siempre es fácil evidenciar que fue un abandono intencional y que ese animal que fue abandonado era de X o Y persona. Entonces vemos a menudo videos urgente, este perrito está persiguiendo la moto, lo acaban de dejar, está persiguiendo un carro, lo acaban de abandonar, lo dejaron amarrado a un poste. Digamos, ahí el reto es poder demostrar que efectivamente fue un abandono, que ese animalito tenía un responsable, un cuidador, un tenedor y fue dejado allí por la persona que debía velar por él. Entonces, estos casos se convierten en un verdadero reto, digamos, en términos del proceso policivo, pero ya tenemos por lo menos habilitado, creada la conducta dentro de la ley Ángel. Muchas gracias. Senadora, discúlpeme, voy a preguntarle algo que tiene que ver con la materia, pero que tengo que decirle que Pitatito Huila es caballista y aquí hacemos las cabalgatas. Tengo entendido pues que está incluido dentro de la ley de Ángel, pero también tengo entendido que ustedes están haciendo un proyecto de ley o están haciendo otras investigaciones y estudios al respecto. Nosotros acá somos caballistas, o bueno, la idiosincrasia o algunos temas aquí con las cabalgatas y se ha vuelto temas de mucha discusión en la calle. ¿Qué le decimos entonces con el tema de las cabalgatas a quienes les gustan y a quienes no les gustan? Luis Fernando, dos cosas. Primero, quedan cobijadas dentro de la ley Ángel, es decir, aunque la ley Ángel mantiene las excepciones de la ley 1774, el tema de control de plagas, espectáculos crueles considerados culturales y prácticas pecuarias. Esto no quiere decir que una conducta violenta que no haga parte de la actividad no pueda ser sancionada. Por ejemplo, pues aunque las cabalgatas se permiten y se realizan en tantas partes del país, son legales, no quiere decir que puedan coger a golpes a un caballo, no quiere decir que se permita que el animal por una mala práctica caiga muerto y no haya consecuencia. Esas son consideradas conductas crueles de maltrato que quedan cobijadas por la ley Ángel. Entonces, aquí cabe la denuncia. Segundo, estamos trabajando efectivamente en un proyecto de ley para la regulación, la reglamentación de las cabalgatas. El Congreso, muchas personas me dicen, ya, pero acaben con eso, no tiene ningún sentido reglamentar. El Congreso es un Congreso caballista, es decir, yo no sé qué porcentaje será, pero es altísimo el porcentaje de congresistas que son caballistas, que tienen caballos y que participan en estas actividades. De manera que lo que podemos hacer por ahora es avanzar con una reglamentación. Yo estoy buscando que sea muy estricta. Otros colegas quieren la reglamentación un poquito de pronto, pues no tan estricta. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un buen ejercicio democrático de ponernos de acuerdo. Pero yo soy de la línea, Luis Fernando, de que tenemos que avanzar. Así no sean los pasos de gigante que quisiéramos acabar con todo el sufrimiento animal, tenemos que avanzar en una vía pragmática, porque los animales hoy están sufriendo. Y mientras nosotros logramos conquistar esas metas elevadísimas, pues los animales van a seguir sufriendo. Entonces, lo mejor es avanzar. Y este proyecto de ley tiene la bondad de que lo estamos trabajando con congresistas de diferentes regiones y partidos políticos.
Senadora, muchas gracias por habernos dado de su tiempo. Muchas gracias por habernos aclarado todas estas dudas, pero sobre todo muchas gracias por ponerse la camiseta por muchos de nosotros los colombianos que queríamos precisamente que se endurecieran las penas, que saliera, que se reformara esta ley 1774 y que, bueno, pudiéramos hacer algo por nuestros seres sintientes. A ustedes, Luis Fernando, Lady, Kyber, espero no equivocarme con el nombre, muchas gracias por esta conversación, por la oportunidad, gracias por el trabajo que hacen en Pitalito, un abrazo fraterno y vuelvan a invitar, por favor. Ay, muchas gracias. Jaiber, ¿qué le decimos a la ciudadanía entonces? Pues ya la senadora lo ha dicho, la invitación está abierta para empezar a concientizarnos. Lo primero es la pedagogía, es correcto, entonces ahí hay mucho que aprender todavía. Nada, muchísimas gracias, senadora, por todo esto que ha hecho. La verdad, pues gracias por los que no hablan, mejor digo. Lady, ¿qué le decimos a la gente entonces y a la senadora que la tenemos acá? La senadora nada, muy agradecida por todo lo que ha hecho, pues gracias a ella y obviamente pues los animalitos, nuestras mascotas, porque pues yo soy amante a los perros, a los gatos como veterinaria, me duele muchísimo lo que pasa y que mucha gente se queda callada y pues gracias a esta ley vamos a endurecer y vamos a trabajar día a día por el bienestar de nuestros animales. Senadora, muchas gracias. Y a ustedes, nuestros invitados, a las personas que nos acompañan, por favor no duden en dejarnos sus preguntas, las consultas. Estamos aquí para servirles. Este fue Consultorio Jurídico desde el canal 6 de Alfasur Fibra Óptica. Por favor, no se muevan, venimos con más programación. Un abrazo.